Tu dinero en acción, episodio 121. Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del fondo de inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu dinero en acción, tu podcast de inversión, donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com. El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tu dinero en acción. En este capítulo 121 vamos finiquitando la temporada de resultados correspondiente al primer trimestre de 2025. Y además también, dado que ya encaramos la fase final de esta cuarta temporada, será el último episodio dedicado a resultados de la presente temporada. Hoy vamos a finalizar con las empresas que nos faltaba por comentar de esta temporada. Es verdad que hay algunas compañías como puede ser la Mama, Inditex, que todavía presenta la semana que viene, pero ya se nos va a quedar fuera del calendario. Pero prácticamente todas las empresas de cartera que han presentado hasta ahora las hemos comentado o vamos a comentarlas en el episodio de hoy, las que nos faltaban. Así que así cerraremos, pues hasta con esta parada estival, pues dejaremos ya comentado todo lo importante de esta presentación de resultados que, y aquí el primer titular, en general han sido muy buenas las presentaciones de resultados de nuestra compañía, de nuestra cartera en particular, pero en general de todo lo que ha sucedido en el mercado. Podríamos decir que las presentaciones de resultados de las compañías, especialmente americanas, pues han estado de media entre un 7 y un 8% en beneficios por encima de lo que estimaban los analistas, con lo cual pues las sorpresas de media positivas, lo cual pues para el devenir del mercado es importante en estos tiempos, que es verdad que el cierre a 31 de marzo todavía no estamos en plenos aranceles, que fue más bien a principios de abril, pero ya en marzo el run de todo esto de Donald Trump y los aranceles ya empezaba a notarse y hay muchas compañías que han mencionado todo esto de la incertidumbre y ralentización en los pedidos y demás. Entonces pues al final que ya haya ese run y que las sorpresas de media ya han sido positivas y particularmente en las compañías de nuestra cartera, salvo uno o dos ejemplos que algunos lo comentaremos hoy y otros los comentamos en los episodios anteriores de resultados, casos muy aislados de compañías que han decepcionado, por lo general el conjunto de la cartera está presentando muy sólido, con buenos crecimientos orgánicos, con márgenes razonables y continuando con su compound en beneficios a largo plazo, que al final es lo que es nuestra generación de valor a largo plazo para nuestras inversiones, por nuestro precio unitario por acción, ¿no? Con lo cual, sorpresas positivas en general. Y en particular hoy vamos a terminar con los resultados de las empresas que nos faltaban por comentar y algunas de ellas son nuevas en cartera. Tenemos algunos debuts gloriosos en nuestra cartera de inversiones que hemos hecho hace muy poquito tiempo que vamos a tratar en el episodio de hoy. Entonces, ¿de qué vamos a hablar en el capítulo de hoy? Pues en el episodio de hoy hablaremos de los resultados de Brookfield Corporation y cómo ha debutado en cartera con un gran trimestre. Recordemos que es una empresa en la que invertimos justo en el pánico de los aranceles y que ha pues presentado unos resultados muy sólidos para este entorno de incertidumbre. Hablaremos de Constellation y de su hijita Topicus, que las tenemos las dos en cartera y presentan en plazos muy similares y además pues con conclusiones en las dos que son bastante similares porque han compensado unos orgánicos más suaves con una tasa mayor de despliegue de capital, especialmente después del cierre del trimestre. Hablaremos también de Airbnb y cómo el crecimiento ahora ya pasa a depender de las nuevas iniciativas. Hablaremos de estos nuevos proyectos que han presentado en el Summer Release del mes de mayo y de los resultados que presentaron del primer trimestre. Hablaremos de una compañía que también lleva poquito tiempo en cartera, nuestro distribuidor nórdico pequeñito Momentum Group, perteneciente a la órbita de Berman y Bevin, y cómo
para ser un negocio de distribución de productos industriales, está resistiendo muy bien las turbulencias de los sectores más cíclicos industriales, construcción, automoción y demás. También comentaremos los resultados de Nemes Tech y de cómo ha demostrado por qué un grandísimo negocio puede mirar las crisis del sector de la construcción desde un balcón, porque incluso en los sectores más cíclicos hay negocios que vuelan por encima de esa ciclicidad y se mantienen con su tasa permanente de buenos crecimientos, buenos márgenes y generación de valor para sus accionistas. Y cerraremos con Games Workshop y cómo el hobby de Warhammer, especialmente más allá de los royalties que pueden ir y venir en función de las presentaciones de videojuegos, el hobby, las figuritas, el negocio core de Games Workshop está en mejor forma que nunca. Antes de pasar con la chicha del episodio, aprovecho para hacer estos comentarios de siempre de que, por favor, ya tenemos más de 860 valoraciones de 5 estrellas en Spotify, que nos sigáis apoyando en ese objetivo para ver si conseguimos llegar a las 1000 valoraciones. Entonces, ese pequeño esfuerzo de que vosotros o cualquier familiar cercano que haya escuchado 60 segundos de cualquier episodio y ya lo considero oyente, paséis por la portada del episodio en Spotify y nos dejéis esa valoración de 5 estrellas, a nosotros nos ayuda mucho. Y por supuesto, bueno, pues que os suscribáis tanto en Spotify, iVoox, YouTube, en la plataforma que utilicéis para que os lleguen las alertas y nos incorporéis a esa rutina semanal. Y por supuesto, bueno, pues lo que hemos dicho siempre, que para nosotros tiene un valor incalculable, que pues ese gesto de compartir el episodio en un grupo de WhatsApp o a alguien que penséis que le puede interesar o en una red social, dado que nosotros no monetizamos el podcast, nunca vamos a cobrar una suscripción, nunca vamos a hacer anuncios, ni nunca vamos a tener sponsors ni patrocinadores. El podcast para nosotros no es un fin en sí mismo, no es un negocio que queramos monetizar, sino que es un medio para llegar a nuevas audiencias. Pues para nosotros ese es vuestro mayor reconocimiento, lo mayor que podéis hacer por nosotros si creéis que el podcast os aporta, es compartirlo para que sigamos poquito a poco con nuestro crecimiento orgánico. Así que, yendo con ello, empezamos con los resultados de Brookfield Corporation, que es la primera vez que presenta resultados desde que la tenemos en cartera. Una compañía que tuvimos la enorme suerte de poder construir posición en ella ya desde finales del año pasado, principios de este año, en los momentos de debilidad por debajo de $50 por acción, habíamos conseguido tomar la primera posición, una starter position que rápidamente se fue un 10% arriba, pero de repente vinieron la bajada de marea o el pánico por el tema de los aranceles y llegamos a comprar incluso por debajo del precio al que habíamos tomado la primera posición, a $46. Con la suerte de que ahora parece que las aguas ya están bastante más tranquilas y a una compañía que podríamos esperar obtenerle, según nuestra tesis, un doble dígito bajo. Es verdad que en plazos largos ha compuesto una tasa más elevada, pero también es verdad que cuando vaya ganando envergadura ya veremos qué pasa con la división de seguros, que eso pues ya con las experiencias de Warren Buffett en Berkshire sabemos que poder invertir el float cuando tienes experiencia además en invertir en activos físicos, con lo cual como que cierras muy bien el círculo, pues podría ser que a futuro esa sea una pata muy importante de crecimiento, pero mi tesis aquí es que entre buybacks, dividendo y revalorización de la acción, pues es una de nuestras tesis de enriquecerse lentamente y tener una patita ahí en activos físicos irreemplazables y no disruptibles por ninguna IA. Es decir, pues un doble dígito bajo, ¿no? Y claro, pues cuando eres oportunista en la entrada y tenemos tenido la suerte de construir la posición a un precio muy bueno, pues muy rápidamente se va por encima del 20% de rentabilidad en un par de meses, 2-3 meses, con lo cual pues al final lo que pensábamos obtenerle a Brookfield en 2 años, pues nos lo ha dado en 2 meses, ¿no? Con lo cual, bueno, suerte en esa entrada al haber sido oportunistas, pero lo más importante es el devenir, lo que está pasando con el negocio fundamental. Y lo cierto es que Brookfield, más allá de este entorno de incertidumbre, ha presentado unos resultados muy sólidos con un crecimiento del 27% en las ganancias distribuibles y pues todas sus divisiones con resultados muy sólidos, la de gestora de activos, la de activos pues real estate, la de energía, con crecimientos en las ganancias de un 30% y con entradas de capital muy fuerte en la división de gestión de activos. Más allá de los resultados distribuibles y de que pues ven que su acción estaba muy barata y están acelerando los buybacks hasta 850 millones, lo cual pues si vemos la capitalización que tiene Brookfield en el mercado, que Brookfield en dólares ahora mismo pues tiene una capitalización
de 89.000 millones, pues 850 millones al Q, pues estaríamos hablando de una tasa de run rate de en torno a pues 3.400 millones. Estamos hablando de un yield que es bastante generoso ahora mismo, más allá de que tiene un dividendo muy pequeñito, pues claro, pues cerca de 3.500 millones entre un market cap de 9.000, pues estamos hablando de un yield que se acerca al 4% vía buybacks. Si lo juntas con el dividendo, pues estaríamos acercándonos al 5%, ¿no? Y con las ganancias distribuibles creciendo al 30%, ¿no? Con lo cual, bueno, pues una fase de incertidumbre, pero que está bastante bien para ser un negocio de activos físicos pesados, leverage, ¿no? Y con ese float de tanto de la pata de gestión de activos como de los seguros. Pero más allá de los resultados, me ha gustado mucho la carta de Bruce Flatt. Bueno, pues Bruce Flatt tiene diferentes cartas que están muy bien, ¿no? Como las que escribía Warren Buffett. Bueno, hay varios inversores que están bien en leer un poco lo que van publicando. Pero siempre con esto quiero decir que cuando tienes un piececito en el agua, cuando estás dentro de una compañía, como que te lees las cosas con más atención y te van generando un pozo, te van calando, más que cuando te dice alguien, oye, léete una carta y tal, y dices, pues tengo poco tiempo, tengo que centrarme en las compañías que tengo en cartera, las que tengo en radar, y pues a lo mejor le echas un vistazo, pero no te empapas tanto de lo que está diciendo un gestor como cuando tienes a la compañía en cartera, ¿no? Entonces os voy a leer algunas perlas de la carta accionistas del primer trimestre de Bruce Flatt, que creo que reflejan muy bien los motivos por los que nosotros invertimos en la compañía, ¿no? Hay varios temas tanto de aranceles como de resiliencia al ciclo económico, como de viento de cola para los centros de datos en la parte de inteligencia artificial, como pues ninguna exposición negativa a la inflación, porque la mayoría de sus contratos, de sus activos de generación de energía están vinculados a inflación, con lo cual incluso se benefician de la inflación, como de que pues, sus bienes sus servicios o sus infraestructuras no cruzan ninguna frontera, con lo cual le da un poco igual todo el tema de los aranceles, ¿no? Entonces voy a ir leyendo las que me parecieron más significativas para que veáis un poco el porqué de nuestra inversión en una compañía con activos físicos irreemplazables y un muy buen asignador de capital al frente. Aunque las fluctuaciones de los precios en el momento parecen significativas a corto plazo, con el paso del tiempo probablemente representen pequeñas desviaciones en la trayectoria general de acumulación de riqueza a largo plazo. Aquí él estaba hablando que si vemos una trayectoria de 30 años del Standard & Poor's 500, cada pequeña, y esto lo hablamos aquí muchas veces en el podcast, cada pequeña caída no deja de ser una hormiguita en una Everest de generación de valor. Entonces tenemos que ver, y esto se ha quedado confirmado recientemente con la caída de los aranceles, que ya rápidamente estamos en los niveles previos, que cuando tienes un activo como el S&P 500 que te genera un 10% anual compuesto a largo plazo, tienes que abstraerte de los ruidos a largo plazo y pensar que lo importante es esa generación de valor a largo plazo de doble dígito. Pero es que además Brookfield no ha generado un 10 como ha generado el S&P. Brookfield, entre dividendos, recompras, crecimiento de la acción y todos los spin-offs que les ha ido entregando a sus accionistas, ha generado un rendimiento del 18% anual compuesto. Con lo cual, no te fijes tanto en que si ahora se ha ido la acción de 60 a 46, sobre todo cuando nosotros la hemos podido comprar gracias a ese terremoto de bajada de 60 a 46 y se han ido otra vez pues cerca de 60. Es decir, aprovecha a tu favor esas pequeñas caídas de corto plazo para subirte a buenos precios y que tu TIR sea todavía superior a ese Everest de generación de valor a largo plazo. Aunque nuestros negocios y operaciones no son inmunes, están generalmente protegidos del entorno actual. Esto se debe a que nuestro enfoque comercial se centra en proporcionar productos y servicios esenciales que no dependen del movimiento transfronterizo de bienes. Sirven a los clientes localmente y generalmente trasladan los costos incrementales de los insumos contractualmente al consumidor final. Es decir, están muy hedgeados porque cualquier subida que tengas en los costes o cualquier impacto que tengas en la inflación directamente se la trasladas en el precio final a tu cliente, con lo cual tus márgenes están muy protegidos. Nuestro objetivo siempre sigue siendo el mismo: crear valor a largo plazo para nuestros accionistas, comprando, operando y poseyendo negocios durante largos periodos de tiempo, que es así cuando no te afecta el ruido de corto plazo. Cuando tú operas un activo que es crítico, una infraestructura que es muy necesaria para la sociedad, y te abstraes de ese ruido, incluso como nosotros hacemos al invertir en acciones, ellos lo hacen al invertir en activos físicos, siendo oportunistas
cuando algún activo tiene problemas para que luego la TIR se dispare a largo plazo cuando ese activo normaliza a sus rendimientos a largo plazo, pues lógicamente tu compound es fácil entender por qué hacen bola de nieve si además le metes de manera oportunista un poquito de leverage, ¿no? Un poquito de leverage y que lógicamente pues el retorno que tú obtienes sobre tu capital es notablemente más elevado que tu coste de capital, con lo cual ahí está esa bola de nieve que a nosotros nos gusta, ¿no? Nuestra filosofía siempre ha sido distribuir en gran medida todo el flujo de caja libre de nuestras compañías operativas a la corporación, que es donde estamos nosotros, Brookfield Corporation, que yo ya conté aquí que tenía diferentes filiales para cada temática de inversión que están listadas y pagan muchos dividendos a sus accionistas. A sus accionistas que pueden invertir en ellas en el mercado abierto y recibir ese yield, o a Brookfield Corporation, que es donde estamos nosotros, que recibe todos esos flujos de caja para decidir si los distribuye o dónde los reinvierte. Y centralizar las decisiones de reinversión de flujo de caja. Este enfoque se vuelve aún más valioso durante periodos de incertidumbre, cuando el precio puede divergir sustancialmente de valor y se nos presentan oportunidades de inversión atractivas. No menos importante, las recompras de nuestras propias acciones en el mercado. Es decir, cuando tú estás arriba de todo y tienes una visión general de todo lo que está pasando en cada clase de activo y también de tu propia acción, que todos los flujos de caja de las filiales vengan a la matriz y que tú puedas de manera oportunista decidir dónde asignas el capital o si lo mejor es devolvérselo a los accionistas al yield más alto posible cuando tus acciones están bajas, te permite generar mucho valor simplemente tomando decisiones de asignación de capital oportunista. Como hemos experimentado en periodos anteriores de estrés, los mercados se mueven por razones que a menudo no reflejan los fundamentos subyacentes. Esto crea oportunidades para inversores experimentados y bien capitalizados para invertir por valor. No solo tienes que saber cuáles son las buenas oportunidades, sino que cuando se presentan, tienes que tener el acceso a la financiación o el cash disponible para aprovecharlo. Esto también tiene muchas similitudes con nuestra forma de gestionar porque la gente dice, no, es que tener a lo mejor un 5, un 6, un 8 o un 10% de cash es una pérdida de un coste de oportunidad porque como el mercado a largo plazo sube y hay inflación, tener un cash que no está invertido, que bueno, que está remunerado al 4 o al 5% en monetarios, que está bastante bien, o sea, es que lo mínimo que obtengamos por el cash sea eso, ¿no? Pero, ¿y la cantidad de valor que generas cuando de repente Brookfield o otras muchas compañías, o Hermes o ASML Holding, se te pone al mínimo precio de los últimos 5 años y solo disparas una vez y de repente, pues en pocos meses tienes la TIR de 2 o 3 años de manera oportunista? ¿Vale o no vale tener ese cash esperando a que se presenten esas oportunidades cuando tú ya tienes la decisión pretomada de que a un precio determinado puedes ejecutar? Por eso no solo es tener esa decisión pretomada y tener los deberes hechos y saber cómo asignar el capital, sino tener la financiación disponible, saber que puedes aprovecharlo porque tienes el cash. Que se lo digan a los abuelos, y ya temporada de mención a la cita de los abuelos, con 300.000 millones de letras del tesoro disponibles para cuando venga el próximo terremoto y que solo toman grandes decisiones, es decir, esperar, y cuando viene la bola perfecta en la posición, en la curvatura que entonces bateas muy fuerte, ¿no? Esa cada vez se parece más, creo que, a mi forma de invertir. Estar muy paciente y cuando pasa una vez cada 1, 2, 3 o 5 años, entonces bateas todo junto. La digitalización sigue siendo un motor clave de nuestra cartera de inversiones en infraestructura, con un fuerte crecimiento esperado de los centros de datos para casos de uso actuales y futuros. Se requiere una gran cantidad de capital para respaldar esto y estamos bien posicionados para ser líderes en digitalización e infraestructura de IA, manteniendo nuestro enfoque de inversión consistente y disciplinado. Sigo y ahora comento. Los fundamentos del mercado siguen siendo excepcionalmente fuertes para la energía. La digitalización, la reindustrialización y la electrificación están impulsando una demanda robusta que supera con creces la oferta, favoreciendo plataformas de escala operativa y diversificación como la nuestra. Bien, ¿aquí a qué vamos? Estos días estaba buscando formas de tener exposición al crecimiento tan enorme que va a haber de la demanda energética, principalmente en Estados Unidos, pero a nivel global, porque todas las tendencias de consumo de datos, los centros de datos, la electrificación del transporte y la robótica van a suponer demandas eléctricas bestiales. Por supuesto, la producción cada vez es más renovable, ya ahora, por supuesto, se está quedando atrás el miedo a la nuclear y grandes compañías como Meta están firmando acuerdos directos de compra a compañías utilities que producen energía nuclear,
pero va a hacer falta mucha más producción eléctrica. Entonces, en toda la cadena de valor de la electrificación, de la transición energética, estoy buscando posibles inversiones para aprovecharnos de esa macro tendencia, ¿no? Por supuesto, cuando buscas, una de las principales compañías para aprovechar esa tendencia es Tesla, y es una de las principales posiciones de nuestro fondo. Y también tenemos compañías en cartera que tienen activos de generación, de los que hablaremos posiblemente en el futuro. Pero Brookfield, con sus activos de generación de energía renovable, creo que es una compañía que está excepcionalmente posicionada para aprovecharse de segunda derivada de quién ganará en la carrera de la IA. O seguirá siendo, por supuesto, Nvidia que les pone el cerebro. Pero es que lo que parecen habas contadas es que cada vez hay más inversión en más centros de datos, más infraestructura para soportar todos estos modelos. Con lo cual, pues si a continuación metes la electrificación del transporte con cada vez más baterías, generación renovable con almacenamiento y la robótica, imaginaros, pues no sé si ganará Tesla o ganará Waymo o ganará otra compañía china que produzca robots humanoides, ya lo veremos. Pero si todos tenemos mano de obra recargable con baterías en casa en el futuro o vehículos recargables, pues es que lo que es innegable es que va a hacer falta mucha más generación eléctrica, ¿no? Pues gane quien gane, los picos y las palas, como siempre decimos aquí, los que tengan la capacidad de esa generación energética renovable, sostenible, no quemando carbón, no quemando combustibles fósiles, no quemando posiblemente ciclos combinados de gas pueden hacer falta, pero sin duda nuclear, eólica y solar va a hacer mucha falta. Pues Brookfield tiene grandes inversiones en activos de generación energética renovable, con lo cual de segunda derivada que crezcan los centros de datos porque con nosotros, con Brookfield, nos vamos a beneficiar. Con lo cual, más allá de los resultados que han sido muy buenos, me ha parecido una buena carta para explicaros por qué estamos invertidos en Brookfield y por qué creo que es una compañía que a medio o largo plazo puede darnos retornos de doble dígito de una manera creo que bastante segura, bastante predecible, que son cada vez el tipo de inversiones que me gustan más, sobre todo cuando además, si lo compras a un precio oportunista porque ha sido una debilidad temporal, porque dices, no, es que Brookfield con el tema de los aranceles, pues sus activos no cruzan fronteras, pero a lo mejor le cuesta más levantar capital, con lo cual la mandan, de repente le meten un menos 25%, plantas la semilla y esperas, ¿no? Con lo cual a lo mejor, incluso comprándola a muy buen precio, si los fundamentales de la compañía acaban de presentar el 30, no es sostenible crecer al 30, pero si crecen al doble dígito bajo y tu inversión la has hecho siempre sembrando cada posición que tomes en un momento muy bajo, a lo mejor nuestra TIR incluso termina siendo, en un enriquecerse lentamente, termina siendo eso que nos gusta más bien, doble dígito medio tirando alto, que ya es algo completamente extraordinario. Así que muy buenos resultados de Brookfield y muy buenas perlas de Bruce Flatt en su carta a accionistas del primer trimestre de 2025. Y vamos ahora con dos de nuestras serial acquirers, digamos que pues el ejemplo absoluto del caso de éxito en las adquisiciones en serie, como puede ser Constellation Software y su hijita pequeña Topicus, que las tenemos las dos en cartera. Compañías que pues, son de esos escasos ejemplos a lo largo de los mercados financieros que hacen parecer fácil esto de invertir, porque tienen muy poquitos sustos y cada año van fijando nuevos máximos históricos. Y lo único que tenemos que hacer es mantenernos a largo plazo y pues cuando la regulación nos lo exige, porque entre la suma de las dos solo podemos tener un 10%, además no podemos invertir en sus otras alternativas polacas como Asseco o Signity porque nuestro fondo no puede invertir en Polonia, pues básicamente tenemos exposición a ellas a través de Topicus, pequeña exposición lamentablemente por los dos casos de éxito que están siendo. Bueno, pues nos conformamos con tener a la matriz que tiene exposición a todas y también una sobreexposición a Topicus por ese perfil de crecimiento orgánico y su tamaño más pequeñito que puede ser más aditivo y de momento pues está yendo muy bien en el caso de Topicus, pero que en general, pues más allá de ser un poquito oportunistas al hacer un poco de acordeón, pues es que Topicus se había ido a 140, redujimos, la volvieron a tirar a 110, volvimos a aumentar, la acaban de mandar a 180, volvimos a reducir. Y ojalá que vaya dando oportunidades para hacer un poco de acordeón y exprimir un poco la TIR, pero no mucho más. Cuando Constellation se acaba de ir a 5.200, pues tuvimos que vender algunas porque ya nos pasábamos, ¿no? Entonces, ahí está la tesis de inversión. Y ahora os voy a leer algunas perlas también de Mark Leonard para que entendáis por qué tarde o temprano tendrán que centrarse en seguir generando valor en nuevos activos que no sean software vertical, que es lo que han hecho siempre hasta ahora, ¿no?
Pero más allá de esto, pues bueno, pues otro trimestre en la oficina para Constellation y Topicus. Es verdad que nosotros aquí ya sabíamos que tan pronto termina ese 2024, como a principio de año se hacen las renovaciones de precios, ya lo dijimos aquí en varios capítulos, en todo el software vertical. De momento parece que Vitec no, porque tiene orgánicos todavía muy potentes, pero es previsible que en algún momento con inflación más moderada las renovaciones de precios sean más bajas y entonces el crecimiento orgánico, si eliminas la parte correspondiente a cross-selling, por la parte de subidas de precios, pues tenga que ser más moderado, ¿no? Pero más allá de eso, pues otro trimestre en la oficina creciendo a doble dígito, pues en el caso de Constellation Software con el top line creciendo al 13%, de lo cual el crecimiento orgánico es solo del 0,3%, que si miramos con los ajustes de divisas, pues sería de un 2%, que es notablemente menos de lo que traían hasta finales de 2024, ¿no? ¿Y por qué se produce ahora? Bueno, pues porque cuando se termina todo el año y el comparable de las subidas de precios ya queda atrás y llega un nuevo año y vienen las nuevas subidas de precio con la inflación que hay ahora mismo, pues sobre la subida que habías hecho en el primer trimestre de 2024 con la inflación que había entonces, pues ahora los orgánicos por inflación ya son más bajos. Esto era perfectamente esperable y en Constellation, pues que ya tiene unos orgánicos de por sí más bajos que Topicus, pues están muy planitos, entre el 0 y el 2%, dependiendo de si coges divisa o no coges divisa. En el caso de Topicus, que venía del 6-7%, pues se le han ido al 4%. O sea, en ambos casos, menos de lo que traían, esperable en un entorno menos inflacionista. La parte buena de las presentaciones tanto de Topicus como de Constellation ha sido que, así como en los últimos tiempos venían más paraditos en despliegue de capital, las dos, en el párrafo en el que hablan de las transacciones que se han producido después del cierre del trimestre, la tasa de despliegue de capital es muy alta. Entonces, en un entorno en el que los orgánicos son más bajos, que tú despliegues mucho capital, como sabemos que estas empresas luego cuando van optimizando la tasa de despliegue de capital es alta, que tú despliegues mucho capital prácticamente te garantiza que los siguientes trimestres vas a tener un buen crecimiento, ¿no? Entonces, en el caso de Constellation, dicen, posterior al 31 de marzo, la compañía completó o tiene compromisos abiertos para adquirir varias empresas por una consideración total en efectivo de 342 millones, más gastos diferidos por 85, en total 427 millones. Para una compañía que está generando en torno a 2 billion y pico de flujo de caja libre, que solo en los días transcurridos desde el 31 de marzo hayan desplegado 400 y pico millones, es una noticia muy positiva de que otra vez vuelven a acelerar el despliegue de capital y pueden volver a acercarse a casi ese 100% de reinversión. En el caso de Topicus todavía más bestia, porque habla de que en el cierre, o sea, en los acontecimientos posteriores al cierre del 31 de marzo, tenemos compromisos adquiridos para adquirir varias empresas por una consideración total en efectivo de 207 millones, más pago diferidos por 32 millones, para un total de 240. Topicus va a generar este año cerca de 300 millones de flujo de caja libre. Que despliegue 240 desde el 31 de marzo es muy potente, implica que otro año más, ya sabíamos que a principio de año había hecho muchas adquisiciones, más todas las transacciones importantes que hicieron de mayor envergadura, etcétera, pues que en los primeros días del segundo trimestre esté esta tasa de capital tan elevada, pues es muy bueno para una tesis en la que pues como esperábamos, los orgánicos van a estar más moderados, con lo cual que los inorgánicos sean potentes es crucial para que continúe ese compound y sigan haciendo sus máximos históricos año tras año. Además, bueno, pues el hecho reseñable aquí es que en mayo se celebra la Junta General de Accionistas de Constellation y es pues la única vez al año que escuchamos a Mark Leonard y sus directivos de su equipo hablar de asignación de capital, de perspectivas de futuro, de cómo enfocan la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay algunas perlas bastante interesantes que, bueno, pues no vienen a reflejar un poco lo que ya sabemos de su forma de pensar, que siempre dicen que las acciones están caras, que nunca van a recomprar acciones por la asimetría de información que existe de ellos que están dentro de la empresa hacia los accionistas que estamos fuera y que se produciría un arbitraje. Este tipo de cosas de personas que les va la cabeza un poco diferente, ¿no? Bueno, pues por lo tanto el precio de las acciones no nos afecta directamente en la medida que no refleje el valor intrínseco y exijamos a nuestros empleados que compran acciones que las obtengan más baratas o más caras de lo que deberían, pues sí que nos gustaría que el precio de las acciones se mantenga en torno a su valor intrínseco. Mark Leonard, como compra a 5 veces EBIT y su compañía está siempre a 25 o 30 veces EBIT, siempre dice que las acciones de Constellation están carísimas. Es uno de los pocos CEOs que los escucharás decir
que sus acciones están muy caras y que en algún momento convergerán con su valor intrínseco, entonces que tendrían que tener una gran caída. Esto lo dice lógicamente porque por contrato obliga a sus empleados a que un porcentaje de su salario lo destinen a comprar en el mercado abierto y quiere que las compren lo más baratas posibles, pero el mercado ni para Dios pone las acciones de Constellation baratas, ¿no? Pero ya veis que es una persona a la que le va la cabeza de una manera diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues comentan también que pues, en algún momento nos quedaremos sin margen de maniobra y tendremos que buscar otras opciones para invertir nuestro capital y nos hemos comprometido con nuestros accionistas a hacerlo. Esto se refiere a que en el futuro, cuando se empiezan a quedar sin objetivos de adquisición de negocios de software vertical, pues que ya están planteándose y poniendo a prueba y mirando diferentes negocios con las barreras de entrada, ventajas competitivas, dificultad para cambiar, recurrencia en los ingresos, etcétera, para seguir generando valor y conseguir con esa máquina de compound y esa bola de nieve a largo plazo, ¿no? No pagaremos grandes dividendos ni recompraremos acciones, y mucho menos a precios altos, lo que os decía, no vamos a recomprar acciones, pero menos si pensamos que nuestras acciones están caras. Por eso buscaremos otras opciones. Nuestra tendencia de estilo se intensificará con el paso del tiempo y es algo que aceptamos y que estamos explorando constantemente. O sea que pues al final que la prioridad para reinvertir capital y buscar oportunidades de alta rentabilidad en lugar de devolverlo a los accionistas mediante dividendos y recompras, pues al final demuestra su disciplina en que sigue enfocado con generar valor a largo plazo en cualquier temática de inversión que tengan que afrontar más allá del software vertical. Experimentamos con la reducción de la tasa mínima de rentabilidad para transacciones grandes y medianas. Por supuesto, aquí hay un equilibrio entre bajo un poco las expectativas de rentabilidad para poder desplegar más capital en deals grandes o pues me mantengo muy intransigente en las expectativas de rentabilidad y entonces pues voy a tener que devolver capital a los accionistas porque no consigo reinvertir todo el flujo de caja, ¿no? Entonces aquí siempre se les ha dicho que a lo mejor bajando un poco las expectativas y desplegando más cantidad de capital en números netos, es decir, aunque la tasa de porcentaje sea un poco más reducida, si lo conviertes en más dólares a nivel de beneficio operativo, ventas, etcétera, pues que por qué dejar dinero encima de la mesa por una tasa, pues a lo mejor si bajas las expectativas de rentabilidad del 20 al 17 y eso te permite desplegar un porcentaje mucho mayor, como al final es tasa a la que despliegas por cuánto capital despliegas, pues la segunda derivada es más alta, pues a lo mejor aceptando un poquito más baja la tasa de despliegue, pues puede permitirte que en neto consigas más, ¿no? Y dice, bueno, pues esto no se tradujo en una inversión de capital significativamente mayor en las transacciones medianas, con lo cual pues es un experimento útil, pero no preveo repetirlo a corto plazo en comparación con las transacciones más grandes. ¿Qué nos está diciendo? En las medianas y las pequeñas volvemos atrás, vamos a dejar la tasa donde estaba y no vamos a bajarnos de ahí. En las grandes sí que hemos visto que nos permite 1, 2 o 3 deals grandes cada 2 o 3 años. Puede ser que nos lleve a desplegar una tasa de capital mucho mayor, aunque la tasa a la que lo despleguemos sea más baja, con lo cual cree que ha acertado en hacer eso con las grandes, pero no con las medianas. En cuanto a la IA, no consideramos las empresas específicamente de la perspectiva desde la IA, así que por si acaso ayuda, supongo que en otras palabras consideraremos la IA como una herramienta para realizar adquisiciones y analizamos diversos aspectos en todo el proceso para ver cómo podría beneficiarnos. Monitorizar lo que sucede en la IA también es una gran inversión en tiempo. Con lo cual, que están pendientes de todo lo que está pasando, pero que no consideran la IA como una temática de inversión en sí, sino como una herramienta o un complemento para su proceso. Uno de los problemas estructurales de una organización como la nuestra es que se termina creando una pirámide y a medida que se crece se añade otra capa a la pirámide y si no hay confianza se complementa con burocracia. Entonces hay guardianes vigilando a los guardianes. Y si la burocracia crece de forma geométrica con el tamaño de la organización, pues tiene varios niveles, así que hay que tener confianza y de lo contrario, la burocracia acabará consumiéndote. La burocracia acabará consumiéndote. Igual, a nivel, ya no sé si privado o público y más en una región como Europa, deberíamos empezar a pensar que tanta burocracia acaba consumiéndote. Bien, así veis un poco cómo piensan nuestros consejeros delegados esa vez al año, en esa ocasión que tenemos el privilegio de escucharlos para que veáis que más allá de otro trimestre en la oficina, orgánicos un poco más bajos, tasa de despliegue de capital más elevada, pues que veáis qué perlas sueltan en la Junta General de Accionistas de Constellation para nuestras dos posiciones en software vertical, más allá de Vitec, que es de los países nórdicos, en Canadá, de la mano de Constellation Software y Topicus.
Bien, y ahora vamos con Airbnb, nuestro royalty al real estate global, y más allá de los resultados, que no hay mucho que señalar en el trimestre en particular, y ahora os haré algunos comentarios, algunas reflexiones sobre las nuevas iniciativas en el Summer Release, en el lanzamiento de verano que han hecho recientemente en mayo, de un poco el pivote de la compañía hacia nuevas alternativas que pueden reacelerar el crecimiento de los ingresos a futuro, y sobre, pues, reconocer por mi parte una inversión que está muy por debajo de lo que esperábamos de ella, ya desde lo que tomamos la posición durante los últimos años, frente a un competidor como Booking que claramente ha generado muchísimo más valor para los accionistas estos años y que la acción pues lo está haciendo mucho mejor, ¿no? Entonces, empiezo con las reflexiones del trimestre y de por qué creo que la inversión de Airbnb está muy por debajo de lo que esperábamos de ella. En general, Airbnb es una compañía que tenía unas tasas de crecimiento y un potencial de penetración al ser alojamiento alternativo para ese cliente susceptible del precio, que necesita cocina, etcétera, y que pues es un agregador de oferta y demanda que es fundamental, con una ejecución a nivel de producto muy bueno, que extrae una parte del valor a nivel global, sin fronteras, y un activo hiper escalable que no tiene que poner CAPEX y con ventajas competitivas de efecto red muy, muy importantes. Pues lógicamente cuando estás viendo a Airbnb crecer en el trimestre al 6%, que con los ajustes de tipo de cambio y los factores de calendario de Pascua el año bisiesto 2024, etcétera, sería de un 11%, pero muy lejos de tasas al 20% que ha llegado a tener Airbnb. Y claro, con todos esos ajustes y esos one-offs y lo que quieras, creciendo al 6%, con una ligera compresión de márgenes, porque tienen que invertir en las nuevas iniciativas, etcétera, pues empiezas a ver a Airbnb por qué el mercado está asignando un múltiplo cada vez menor por los flujos de Airbnb. Digamos que muchas expectativas que estaban puestas en el crecimiento futuro ya estaban implícitas en el precio, y de ahí una parte de mis errores de que un precio un poco alto en una inversión que ha ido bien ya estaba muy descontado que iba a ir bien, y como inversión está siendo pues una mierda, básicamente. No de que le estemos perdiendo dinero, pero que muy lejos de las expectativas que teníamos puestas en ella. Entonces, claro, cuando la compañía ya está creciendo estas tasas de un 6% en top line con una ligerísima compresión de márgenes que te está llevando a que tu beneficio operativo crezca mucho menos de lo que esperabas, en un entorno que no ha podido ser mejor para los viajes y el turismo internacional, como el ciclo 2020-2021 a 2025, en el que todavía no hemos visto una crisis del sector turístico, pero que tarde o temprano llegará una ralentización, tarde o temprano la gente empezará a viajar menos, tarde o temprano Airbnb tendrá crecimientos negativos en las noches experimentadas o en las noches transaccionadas en su plataforma, ¿no? Entonces, claro, si en este boom turístico ya las tasas se están normalizando mucho cuando llegue el ciclo, esa es la primera de mis preocupaciones. ¿Qué pasará cuando Airbnb en algún momento tenga un entorno de viajes más moderado? La segunda de mis preocupaciones es que en mi entorno más cercano no paro de ver impedimentos para el negocio de Airbnb. Aquí en Coruña ya están declarando el centro como zona tensionada. Ya no os quiero decir lo que puede pasar en zonas como Málaga, como Valencia, como Madrid, como Barcelona, o ya en Manhattan en su día, que directamente prohibieron todos los Airbnbs. Que dijo Brian Chesky, no, pero es que entonces los Airbnbs se fueron para New Jersey, se fueron allí enfrente y demás, no dejan de ser trabas. Y yo siempre dije aquí que Airbnb, el riesgo regulatorio de Airbnb no era global, sino que sería muy local. Pero aquí viene una de mis equivocaciones, y es que en realidad en Airbnb, más allá de que el riesgo efectivamente sea local, estatal, nacional, pero no global, en general en los países desarrollados, en las grandes ciudades especialmente, Airbnb no deja de ser uno de los, con motivo o no, o con razón o no, culpables del crecimiento desorbitado del precio de la vivienda. Digamos que juegan con un bien de primera necesidad para la población. Entonces, claro, cuando tú al final te estás lucrando a base de que pisos que podrían estar en alquiler permanente puedan estar en alquiler vacacional, y eso, como es más rentable, sube los precios, y aquí voy a hacer una pequeña cuña. Cualquiera que tenga experiencia en un Airbnb, gestionando un Airbnb, y vea los costes que tiene en las horas dedicadas, cuánto se ingresa y cuánto queda en neto, yo creo que también hay posiblemente un viento en contra a medio o largo plazo, cuando todo esto del turismo normalice, que va a haber mucha cantidad de pisos que están en Airbnb que en algún momento podrían ir trasladándose a alquiler permanente. Nosotros lo estamos viendo aquí en nuestra primera persona. Esta misma semana he recibido un correo electrónico de una de las juntas de vecinos
de una de las pequeñitas inversiones que tiene mi familia, en la que no es que en la planta baja o en el primer piso, no, directamente en toda la comunidad han prohibido los pisos turísticos. Es un edificio que está en el centro, que era muy típico para pues, apartamentos pequeñitos, muy bien situados, aquí en el puerto, donde están los cruceros enfrente y tal, pues pueda ser gestionado en Airbnb. Los vecinos están hasta las narices de ver gente entrando y saliendo todos los días, gente que no conoce, subiendo maletas, bajando maletas, gente que como no es su piso al final le da un poco más igual, hacer ruido. Y pues queremos una comunidad tranquila de gente que sea de aquí, que viva aquí, que nos conozcamos, nos saludemos en las escaleras y no gente entrando y saliendo todos los días. Esto es un viento en contra muy claro para el negocio de Airbnb, que no tiene Booking y que Booking está siendo gestionada como una plataforma que realmente la gente no la relaciona con la subida del precio de la vivienda en el centro de las grandes ciudades, sino que la relaciona como una gestora intermediaria hotelera que ha ejecutado muy bien en alojamiento alternativo al ir incluyendo listings por medio de los hoteles. Oye, ¿por qué no te quedas en un apartamento? Pero la gente no lo relaciona con esos apartamentos independientes que suben el precio. Con lo cual, al final está cogiendo de los hoteles y cogiendo de los alojamientos alternativos con una ejecución brutal, con un nivel de recompra de acciones. ¿Que Airbnb recompra acciones? Sí, pero como tiene unos stocks-based compensation tan elevados, que es la compañía de Silicon Valley que le gusta mucho las stock options, al final el número de acciones en circulación se reduce a una tasa muy inferior a lo que nos gustaría. Y en Booking son hiperagresivos con las recompras y no pagan tantas stocks-based compensation. Con al final, tanto a nivel de asignación de capital, como de perspectiva de mercado, como de riesgo regulatorio, como de ejecución del management. Claro, y entonces ahora viene Airbnb y te dice, bueno, pues las nuevas iniciativas. Nosotros para recuperar nuestra tasa de crecimiento tenemos que invertir en, pues, ¿qué son los complementos a salirnos del core? Summer Release de mayo 2025. Vamos a irnos hacia servicios, todo lo relacionado con el alojamiento, pues todo lo que es limpiezas, fotografías, mantenimiento, todos los servicios relacionados, vamos a poder implementarlos en la plataforma para quien quiera subir sus servicios y quien quiera demandar. Vamos a seguir siendo un agregador, de manera que todos esos servicios nosotros podemos extraer parte de ese margen. ¿Necesitas una visita fotográfica a tu piso? ¿Necesitas alguien que te haga la limpieza? ¿Necesitas reparaciones? Lo que sea que puedas necesitar como complemento al propio inmueble que subes a la plataforma. Pues pretenden extraer. Tiene sentido, ¿no? ¿Qué más? Cuando viajas, hay una parte de la billetera del viajero que no es el alojamiento, que son pues los restaurantes, las experiencias, los tours, lo que serían pues las experiencias, ¿no? Airbnb ya lo había intentado, pero sin mucho éxito, y ahora van a poner un hincapié importante en que Airbnb sea una plataforma que no sea solo de alojamiento, sino que con esa forma de alojamiento alternativo de mucho contacto entre el huésped y el anfitrión, etcétera, pues lo mismo a nivel de experiencias pues con muchas valoraciones, gente que lo haga de una manera muy cercana, que sea gente local, que realmente te transmita la cultura del sitio donde viajas y todo ese conjunto de experiencia que rodea el alojamiento. ¿Que le puede ir bien? Pues por supuesto, una compañía que ejecuta bien y que tiene un buen producto y que desarrolla muy bien las funcionalidades de la aplicación como es Airbnb, pues es probable que le termine yendo bien, pero no deja de ser una incógnita. Y para nosotros, cuando el riesgo regulatorio está siendo mucho más alto de lo que nosotros esperábamos, posibles vientos en contra, tanto de que la oferta vaya trasladándose a alquiler permanente, porque como el alquiler permanente ha subido mucho de precio y el alquiler vacacional está bajo presión y puede haber algún ciclo turístico en algún momento, si baja la oferta en la plataforma porque haya pisos que se vayan trasladando, pues porque la comunidad te lo prohíba, porque ya no me empieza a compensar tanto cuando el alquiler permanente ha subido, porque la regulación de mi ciudad, de mi estado, etcétera, me va poniendo trabas y digo, pues mira, es que no me complico, lo alquilo permanentemente a alguien que quiere vivir en la ciudad, y eso reajusta la oferta y la demanda, que lógicamente se tiende cuando hay mejores precios en otro segmento, pues va habiendo esa rotación. Cuando le sumamos todo esto a la incógnita de que si le funcionan los servicios o le funcionan las nuevas experiencias Airbnb para acelerar ese crecimiento y que vuelva a ser, pues es que pago un múltiplo más alto por Airbnb frente a Booking porque puede tener una tasa estructuralmente más elevada de crecimiento, entonces merece un múltiplo mayor, pues ahora tenemos la incógnita. Le tienen que funcionar los servicios y las experiencias para que Airbnb recupere esa tasa de crecimiento. Con lo cual, estas son mis dudas, os las expongo aquí. Sabéis perfectamente, yo he ido hablando a lo largo de muchos capítulos por qué ya la posición de Airbnb, que llegó a ser de un 3-4% del fondo, nos queda un 1,4% en la cartera, y ahora este 1,4% los reafirmo después de los últimos acontecimientos, y la acción realmente desde los aranceles ha rebotado. La mandada acción está como a 140, o sea, en el último
mes y pico ha subido un 30-40%, que no lo estoy diciendo porque la acción esté cayendo sin parar, no está sucediendo eso. Pero yo ya reflexiono sobre nuestras posiciones que podrían financiar nuevas inversiones cuando vengan esas oportunidades, para ser un poco oportunista, para a los precios adecuados reducir posición, para que a los precios adecuados tengas ese cash guardado, cuando vengan las oportunidades poder resembrar en oportunidades en las que tengamos mayor visibilidad. Y el resumen del trimestre de Airbnb y de las nuevas iniciativas es que para mí, y sobre todo si en algún momento el sector turístico hace tope, se ha reducido notablemente la visibilidad. Y ahora vamos con los resultados de Momentum Group, otra de estas compañías que llevan menos tiempo en cartera, que es, junto con Diploma, uno de nuestros distribuidores, que ya he hablado aquí de las bonanzas de los negocios de distribución. En este caso también pues Serial Acquirer, que va adquiriendo otros distribuidores para mejorar su capilaridad, ir incorporando nuevos verticales a su estrategia de distribución de productos críticos y esenciales para el funcionamiento de diversas industrias, y que en este caso además es de la órbita de Verban y Bevin, esa historia de compound de los países nórdicos que ya lleva más de 100 años generando valor. Momentum es el último spin-off de las AdTech, Lagercrantz, Berman y Bevin y demás, y nosotros la hemos cogido en una fase todavía cuando es pequeñita y creemos que tiene potencial para componer a tasas altas. Industria está como está en los países europeos y ha presentado un trimestre sólido en la parte de adquisiciones, parecido un poco a lo que sería Constellation y Topicus, pero más planito en la parte orgánica. Momentum ha presentado un crecimiento del 11% year on year en top line, con las unidades comparables, es decir, los orgánicos, cayendo un 1%. Para cómo está industria, unos orgánicos son negativos del -1%, en una compañía que tiene exposición a sectores como la automoción, como la construcción, etcétera, está bastante bien. Pero los márgenes se comprimen un poco, del 11 al 10%, con lo cual pues el EBITDA se come la caída de márgenes, se come ese crecimiento en el top line, del 11% en top line a un 1% interanual en EBITDA. Con lo cual, temporada flojita de Momentum. Pero ¿cuál es mi lectura aquí? Cuando los orgánicos están más planos en estos sectores a los que tiene exposición Momentum, el crecimiento orgánico para una compañía que tiene las inversiones hechas, tiene el circulante invertido, etc., cuando vienen orgánicos buenos, básicamente ese crecimiento te va en vena. Pero cuando tu crecimiento, como es el caso de este trimestre, ha venido por las adquisiciones, sabemos que Momentum, las compañías del grupo Berman y Bevin en general, cuando hacen una adquisición, a lo largo de los siguientes meses van optimizando los márgenes, subiendo un poco precios, reajustando, poniendo la central de compras para ser más eficientes y comprar a mejores precios, es decir, extrayendo mejorías en el margen para que esa tasa de despliegue de capital sea mayor, al generar un beneficio operativo, la compañía que has adquirido, mayor que cuando tú la compraste. Bien, cuando los orgánicos están bajitos y tu tasa de despliegue de capital está siendo la clave del crecimiento de todo tu top line, es decir, si todo el 11% de crecimiento en ventas con unos orgánicos de -1 ha venido por las adquisiciones, es razonable pensar que con pocos orgánicos y más negocios adquiridos, tus márgenes caigan un poco, porque todos esos negocios nuevos que estás sumando todavía no los has optimizado a nivel de margen, y eso vendrá. Así que tranquilidad total a nivel de los resultados de Momentum Group, porque para lo que está pasando a nivel industrial, construcción, sector de automoción y demás, tienen varios verticales que están comportándose de manera muy resistente y ellos siguen manteniendo que compondrán el EBITDA al 15% anual, que su circulante está siendo muy eficiente y aquí vemos las bondades de un negocio de distribución a nivel de circulante porque el flujo de caja libre CAPEX 0, Asset Light total, tiene circulante negativo a nuestro favor, con lo cual al final el flujo de caja libre es superior al beneficio operativo. Estas son las maravillas de los negocios de distribución, que por eso el flujo de caja libre de una compañía como Momentum merece cotizar a un múltiplo alto, cuando además tienes una cultura corporativa de asignación de valor, de no dilución al accionista, de remunerarnos a largo plazo en un porcentaje y el resto reinvertirlo todo en nuevas adquisiciones, con lo cual tenemos alta visibilidad en que Momentum compondrá una tasa muy buena, incluso sabiendo que ahora mismo su sector está en horas bajas. Dicho lo cual, como la acción lleva planita una temporada y como las cosas van pasando a nivel de flujo de caja, si tú empiezas a estimar ya unos orgánicos normalizándose y los márgenes volviendo sobre toda la cartera que ellos tienen, unos márgenes
normalizados, empiezan a salir cifras que se empiezan a acercar a 12 meses vista a los 350-400 millones. Y con la capitalización que tiene Momentum, empezamos a ver como un múltiplo que parecía exigente cuando tomamos nuestra starter position para tener, como digo siempre, un piececito en el agua y a partir de ahí acompañarla, ir conociéndola en profundidad y saber cuándo podemos de manera oportunista incrementar esa posición, pues resulta que con la acción plana el múltiplo se empieza a acercar ya a 20 veces, con lo cual empiezan a cuadrar las cosas para que tan pronto el mercado vea que esos márgenes normalizan o que los orgánicos empiezan a repuntar, es cuando de repente viene ese run que te hace el compound de 2 años, a lo mejor en 6 meses, ¿no? Con lo cual, muy tranquilos con nuestra posición en Momentum. Es verdad que es una compañía que no es tan líquida porque todavía capitaliza 800 millones al cambio, con lo cual aún es pequeñita. Pero bueno, tendríamos margen para tener algunas más. Estamos esperando de manera oportunista a ver cómo podríamos ese 1,7-1,8% que tenemos. Sabemos que nunca va a poder ser un 3 o un 4%, salvo que la compañía vaya aumentando de capitalización y ojalá que por sus méritos propios pueda subir su peso en cartera y que le demos mucho recorrido, pero no porque nosotros tengamos más acciones, porque al final las posiciones que tenemos en el cómputo de líquidos pues nos tienen un poco capados cuántas compañías de este tipo podemos tener, ¿no? Es posible que haya algún movimiento corporativo en alguna compañía de cartera de las ilíquidas que pueda suceder que en algún momento tengamos margen y pueda ser que algo lo asignemos a Momentum, pero siempre de manera oportunista y cuando todo cuadre para que nuestra TIR sea igual o superior a los fundamentales. Creemos que los fundamentales van a componer a doble dígito, creemos que en este caso, siendo pequeñito, como asignan capital y con los orgánicos que tiene su negocio a largo plazo, debería ser doble dígito alto en esta fase de compound que están todavía muy inicial, pero si podemos comprarla a un precio más bien cercano a 20 veces o por debajo, no sobrepagar a 30, que ya vemos que después cuando una compañía se pone a 30 veces y los orgánicos normalizan y comprimen un poquito márgenes, se puede tirar 2 o 3 años completamente plana regulando el múltiplo y claro, pues como inversor si perdiste 2 o 3 años, pues al final para tu compound es importante, con lo cual época baja a nivel de orgánicos y márgenes de Momentum Group, creo que entendemos por qué está sucediendo, creo que normalizará y que todas estas adquisiciones que están haciendo las exprimirán a nivel de márgenes para que vuelvan a esos márgenes a su nivel normal y como el mercado sabe que es muy buena y que su cultura corporativa es buena, que no diluyen y que el compound a largo plazo será potente, es que incluso en una época floja ni siquiera te tiran la acción porque el mercado ya sabe lo que va a venir a continuación, con lo cual paciencia porque aquí creo que a medio plazo pasarán cosas y muy buenas con nuestra posición pequeñita en Momentum Group. Y ahora vamos con uno de nuestros negocios que observan las crisis desde un balcón, como dije en su momento de MSCI, o bueno, pues ojalá que en algún momento tengamos las Visa o los medios de pago, Visa, Mastercard o las agencias de rating como Moody's y Standard & Poor's, que son pues esos negocios que ven las crisis desde un balcón. Y vamos a hablar de Nemetschek, que es nuestra compañía de software para el sector de construcción, que es, digamos, el AutoCAD europeo, el AutoCAD alemán, digamos, que es uno de esos negocios que sin duda ven las crisis desde un balcón. Os voy a dar algunos datos que ha presentado Nemetschek para que veáis un poco la tasa de crecimiento que tiene y luego hablamos un poco de cómo está el sector de la construcción en Europa y por qué un negocio en un sector que lo está haciendo muy mal puede hacerlo tan bien cuando su negocio es de tan buena calidad, ¿no? Entonces, bueno, pues Nemetschek ha presentado crecimiento de ingresos al más 26% interanual, superando claramente las expectativas de los analistas, con el EBITDA creciendo al 26% y un margen del 30% operativo. Con los segmentos de negocio, pues construcción creciendo al 31%, diseño creciendo al 24%, gestión creciendo más del 20% y media creciendo a casi el 9%. Flujo de caja operativo más 20% interanual y confirman guidance y crecimiento de ingresos al 14-15%, viene el ARR creciendo al 25% y margen operativo de más del 30%, con un crecimiento de los ingresos recurrentes del ARR del 20 al 22%. La transición a software as a service sigue viento en popa, por eso cada vez tiene un porcentaje mayor de los ingresos recurrentes, ya ese ciclo en el que de funcionar con licencia a funcionar por suscripción que les proporciona todas estas empresas, como le pasó a Adobe Photoshop y a AutoCAD en su momento, a corto plazo tienes presión en los ingresos y en los márgenes, pero a medio o largo plazo te proporcionan esa recuperación del crecimiento y una mayor recurrencia, pues va quedando atrás. Y claro, si nosotros vemos el sector de la construcción en Alemania enfrentando desafíos significativos
Según la Federación Alemana de Construcción, se espera una caída del volumen de la construcción del 3 al 4, o sea, menos 3 o menos 4% en 2025, tras una contracción del 5% en 2024. ¿Cómo puede ser que una compañía como Nemetschek alemana, que sirve software para el sector de la construcción, esté creciendo a más del 26% year on year? Bueno, porque al final no solo tiene una diversificación geográfica de las ventas, porque Estados Unidos y Asia suponen el 50% de sus ingresos, con lo cual ya no tiene solo dependencia en Europa, sino a zonas en las que el crecimiento es superior, sino que además es que hay una digitalización en proceso. Se habla de que solo el 25% de las empresas constructoras están completamente digitalizadas, tanto en toda la gestión documental, en la elaboración de los proyectos, en la comunicación entre obra, proyecto, despacho, etcétera, de todo ese flujo documental. Entonces ellos tienen un viento de cola muy importante, porque cuando hay recesión en el sector, la digitalización y la optimización de procesos eficienta los márgenes de las compañías constructoras, con lo cual al final es un socio crítico que mejora un sector que es malo. Con lo cual, dentro de un sector que lo está haciendo mal, puedes tener compañías que ven la crisis desde un balcón, con negocios de márgenes operativos altísimos, con alto coste de cambio, porque cuando una compañía constructora, un estudio de arquitectura, etcétera, tiene todos sus proyectos, sus planos, toda su información impregnada en un software, la posibilidad de cambiarte es muy baja, con lo cual ellos tienen un negocio crítico con un alto coste de cambio que puede ir subiendo precios de manera religiosa. ¿Y a qué nos recuerda esto? Pues al software vertical de Constellation o al software horizontal de Microsoft. Habemos buen negocio, una de esas compañías que ven las crisis desde un balcón y que nos gusta mucho. ¿Cuál es el único problema que tenemos con Nemetschek? Pues que en el año 2022, a 60 euros por acción, compramos muy poquitas y no nos terminaron de ejecutar todas las órdenes, se dio la vuelta, se puso a tirar y tenemos una posición demasiado pequeña. Sueño con que en algún momento vuelva alguna crisis que nos permita tener una mayor exposición a Nemetschek, porque desde finales de 2022 hasta principios de 2025, $120 euros por acción. O sea, se han duplicado en menos de 3 años, con lo cual esa tasa de que la hemos comprado a un múltiplo razonable inferior a 30 veces, que es lo mínimo que puedes pillar un negocio de estos, la normalización del negocio y la convergencia con sus múltiplos históricos, pues el negocio componiendo al 20 y la compañía duplicando en poco más de 2 años. Una inversión extraordinaria que nos está dando una de esas IRRs que nos encantan, que lamentablemente pues tenemos poquita exposición a ello. Ojalá que en algún momento pueda ser superior, pero Nemetschek, espectacular trimestre, confirmando previsiones que terminará superando al ritmo que va en 2025, y esas dinámicas de sector que lo está haciendo regular, pero compañía que lo está haciendo de maravilla porque está muy por encima a nivel de calidad de negocio. Y terminamos el episodio de resultados de hoy con Games Workshop, nuestra exposición a las figuritas de Warhammer, este mundo long freak, siempre digo aquí que me encanta, que es esa fidelidad absoluta a un hobby que tiene altísimos márgenes porque venden figuras de plástico inyectado a un precio por gramo superior a la plata. Con lo cual es uno de esos negocios con márgenes de Hermès, pero que en vez de vender bolsos a los ultra ricos le vende figuritas de plástico y pinturas para los freaks y fans de este negocio o este hobby de Warhammer, a los que tanto cariño tenemos desde aquí, no como jugadores del hobby, sino como accionistas de la compañía, ¿no? Sobran los memes por internet de «has descubierto Warhammer, toma todo mi dinero, te vas a quedar sin billetera», porque destinan una gran parte de sus ahorros a mejorar sus ejércitos, o sea, a pintarlos, a competir entre ellos, y es como un mundo de alta fidelidad a un hobby que es muy, muy entretenido y que les apasiona, ¿no? Bueno, pues Warhammer presenta el Trading Update a cierre de año ya, con beneficios, unas ventas mínimas de 600 millones frente a 500 del año anterior, con un beneficio operativo mínimo ya PBT, o sea, totalmente ya descontado, solo a falta de taxes, de 255 millones frente a 203 del año anterior. Esto es un crecimiento del Profit Before Taxes de más del 25%. En una compañía en la que hemos dicho aquí en numerosas ocasiones que el único problema que tiene Games Workshop es la falta de visibilidad. ¿Por qué nos pudimos comprar esto justo después del COVID a 80 libras por acción? Está a 160 libras por acción. Es decir, nosotros hemos más que duplicado nuestra inversión en Games Workshop en el plazo pues, menos de 5 años, ¿no?
en 4 años concretamente. O sea, nos está componiendo una tasa cercana al 20% anual compuesto, un negocio que podía crecer al 10-12%. Volvemos a esas tesis de siendo oportunistas en el precio de adquisición, y yo lo he dicho aquí en muchas ocasiones. Es que nosotros podemos convivir con la falta de visibilidad en Games Workshop, porque sabemos que va a seguir creciendo, porque tiene muchas posibilidades de tener mayor conocimiento del hobby en China, mayor conocimiento del hobby en Japón, mayor conocimiento del hobby en Estados Unidos, y además tiene pricing power, puede subir un poquito el precio. Entonces, entre el dividendo, las subidas de precio y un poquito de cuota que vaya creciendo el hobby en estos países, nos salían las cuentas a que un 8-10% en top line con una mínima expansión de márgenes, otro negocio de enriquecernos lentamente. Pues mirar que lentamente, que con lo en forma que está el hobby, ya dice el equipo gestor, los ingresos por licencias, todo eso que nos viene en vena cuando se lanza un videojuego del que nos podemos llegar a llevar hasta el 20-25%, dependiendo de lo grande que sea el videojuego, tienen acuerdos algunos inferiores, pero en algunos se llegan a llevar verdaderas barbaridades por simplemente poner Warhammer, digamos que la temática de un juego o de ya veremos las futuras series de Amazon sean pues las historias de Warhammer, que es como que te garantiza un cierto éxito porque ya tienes una base de fans a los que dirigir ese juego o esa serie, pues que les entran directamente, porque los costes, el COGS de un royalty es nulo. Entonces dice, bueno, pues que sepáis que como ha habido un juego muy exitoso, que fue el Space Marine 2, que era desarrollado por Saber Interactive y que fue un blockbuster auténtico y que eso retroalimentó el conocimiento del hobby, pues esperamos que no sean repetibles en el año fiscal 2026. O sea, que sepáis que a nivel de licencias, pero es que lo que está en plenísima forma es el hobby. Con todas las personas con las que hablas te dicen que la cultura, que el hobby, que los nuevos lanzamientos, que además han mejorado el supply para que no en el día 2 de lanzarlo no esté todo completamente sold out, que no se queden sin stock. Ahora hay mejor suministro, con lo cual están capturando, digamos, cogiendo más, no dejando tanto dinero encima de la mesa de gente que se quedaba y luego veías reventas en el mercado negro y ventas de segunda mano de las cajas, cuando Games Workshop podría haber aprovechado esa demanda, ¿no? Entonces, al final, hobby en plenas facultades, licencias ya veremos, pero es que si no es el Space Marine 2, saldrán varios juegos pequeñitos que a lo mejor no son tan grandes, pero que sumados, y ya veremos, insisto, qué pasa con los royalties de las series de Amazon y cómo puede eso alimentar el flywheel, por una compañía que nos está dando una tasa compuesta del 20%, con márgenes operativos de más del 40% y creciendo en top line muy por encima de lo que esperábamos, que con los apalancamientos operativos y las escalas es un compound superior al 25%. O sea, es que es el doble de lo que nosotros esperaríamos obtener aquí, ¿no? Acción en máximos históricos, el management como siempre con sus declaraciones bajando expectativas y no sabemos qué va a pasar y ya veremos, pero no olvidemos que el 2025 era un año fiscal difícil porque la base comparable tenía un lanzamiento de la edición de Warhammer, con lo cual al final el 2024 era un año de esos que teóricamente marcaba un hito y que iba a ser difícil de superar. Y sobre ese hito, el hobby creciendo a casi el 20% en top line y con las escalas a más del 25% en downline, ¿no? En beneficio operativo, con las figuritas, el negocio core creciendo a casi el 14% y las licencias prácticamente duplicándose año a año de 30 a 50 millones, ¿no? Con lo cual, bueno, pues aunque las licencias normalicen un poquito, pues si el negocio core sigue funcionando bien, creemos que Warhammer es una compañía que, por supuesto, ya no al precio ganga que esto estuvo, pero pues que sí que esperamos que siga quedándonos, a lo mejor ya no un 25% anual compuesto, pero pues una tasa de esa de doble dígito anualizado. También digo aquí, siendo oportunistas, que si ahora viene el hype y de repente se pone a un precio muy exigente, claro, es una compañía que por méritos propios, de una posición del 3% que nosotros teníamos, pues va cerca del 5%. Está ahora mismo top 4, top 5 de cartera. Después de Netflix, Constellation, Tesla y Microsoft, pues es la siguiente. Está ahí con Livco en las de un 4 y pico, ¿no? Que estoy contento de que Livco y Games Workshop sean esas contenders por el top 5 de cartera. Pero todo tiene un precio y hay que saber que si a 12, 13 veces EBIT era una ganga absoluta, pues si esto te lo empiezan a poner a 25 más, pues hay que saber que en algún momento los crecimientos normalizarán un poco y que entonces, pues, crecimiento normalizando y compresión de múltiplo, con lo cual, oportunistas a partir de ahora para que a ciertos precios podamos hacer ese acordeón con la posición cuando creamos que es razonable hacerlo. Así que muy contentos con la presentación de Games Workshop. Como siempre sabéis que me gusta cerrar con notas positivas y sin duda Nemescheck y Games Workshop han sido
de las notas más positivas de la campaña de resultados junto con Brookfield, que fue por la que empezamos. Así que nada más, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado todas las compañías de las que hemos hablado hoy. Activos físicos, generación de energía, software vertical con Constellation y Topicus, distribución de componentes críticos industriales con Momentum Group, software para el sector de construcción y arquitectura con Nemetschek y figuritas del hobby de Warhammer a precio de plata a través de Games Workshop. Espero que os haya gustado y que lo compartáis con vuestra gente cercana y por supuesto que nos dejéis vuestras valoraciones de 5 estrellas y vuestro feedback en redes y diferentes plataformas. Nada más, me despido de todos vosotros. Hasta la próxima semana. Muchas gracias por vuestra audiencia. Un abrazo muy fuerte a todos.